Muy buenos días a todas y a todos quienes se conectan hasta ahora. Les damos una cordial bienvenida al primer evento científico del 2026. Este es un espacio promovido por la Dirección de Investigación y Prospectiva del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y del Grupo de Investigación GeoUrbe de la Universidad Nacional. Con este encuentro damos inicio a un nuevo año de conversaciones académicas y técnicas orientadas a fortalecer la comprensión del territorio. Estos espacios han sido concebidos como escenarios de diálogo, intercambio y reflexión colectiva en los que el conocimiento científico se construye a partir de miradas diversas y debates abiertos, tanto a nivel nacional como internacional. En esta ocasión nos convoca el tema El estado teórico y metodológico de la geografía económica, una oportunidad para revisar y discutir los principales enfoques conceptuales y metodológicos que han orientado el análisis de las dinámicas económicas desde una perspectiva geográfica. Este espacio no sería posible sin la participación de la comunidad académica, investigadora y técnica que nos acompaña hoy y durante todos nuestros eventos, desde distintas regiones del país e incluso de contextos internacionales. A todas y todos ustedes, gracias por hacer parte de este primer encuentro del año y por contribuir a que estos diálogos sigan consolidándose como ejercicios colectivos de aprendizaje y construcción de conocimiento. Los invitamos a acompañarnos a lo largo del ciclo de eventos científicos durante el 2026, en el que continuaremos promoviendo espacios de discusión y reflexión sobre temas estratégicos para el análisis y gestión del territorio, fortaleciendo así el diálogo interdisciplinar y el intercambio de saberes. Daremos unos minutos para que más personas puedan unirse a la transmisión y daremos inicio puntual a las 10:05 de la mañana. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días a todos y todas. Reciban un cordial saludo por parte del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. A través de la Dirección de Investigación y Prospectiva y el Grupo de Investigación GeoUrbe de la Universidad Nacional de Colombia, les damos la bienvenida a esta conferencia magistral. Este es un espacio de divulgación técnico-científica organizado por el Centro de Investigación y Desarrollo en Información Geográfica del IGAC para compartir avances, metodologías y reflexiones en torno al conocimiento geográfico aplicado. Mi nombre es Aura Lorena Pineda, soy profesional de la Dirección de Investigación y Prospectiva y hoy tengo el honor de moderar esta conferencia magistral en representación del doctor Johan Andrés Avendaño, quien en estos momentos se encuentra en Cartagena representando al instituto en la segunda Conferencia Internacional Agraria y de Desarrollo Rural.
Agradecemos su presencia y conexión, tanto a quienes nos acompañan a través de Teams como a quienes nos acompañarán desde el canal de YouTube de la Universidad Nacional de Colombia. Les recordamos que en el chat encontrarán el enlace para el registro de asistencia. Este registro les permitirá recibir posteriormente su constancia de participación y, como siempre, si tienen preguntas o comentarios, pueden dejarlos en el chat. Al final de la intervención estaremos compartiendo una selección de estas preguntas. Como mi compañera mencionó anteriormente, hoy nos convoca el tema el estado teórico y metodológico de la geografía económica. Una jornada centrada en la reflexión profunda sobre la evolución de los modelos de desarrollo regional, el papel de las instituciones en la configuración y gobernanza del territorio y los nuevos paradigmas que definen la relación entre el espacio geográfico y la economía en un mundo globalizado y digital. Precisamente, este es uno de los temas que hemos abordado junto con la Universidad Nacional en la reciente publicación sobre sistemas urbanos regionales y subregionales. Un proyecto donde hemos desarrollado modelos de análisis para comprender cómo se estructuran nuestras redes urbanas más allá de la métrica tradicional. Asimismo, algo importante que quiero resaltar el día de hoy es que seguimos desde el IGAC profundizando en el tema de jerarquía urbana y los sistemas de ciudades, otorgando especial interés en esos pequeños centros urbanos denominados pueblos, para construir una geografía para la vida. Y nuestra intención es visibilizar esas dinámicas territoriales que a menudo son ignoradas en las lecturas metropolitanas convencionales. Este esfuerzo institucional se entrelaza estrechamente con la obra de nuestro invitado, el doctor Mario Vallée, quien es un referente internacional, cuya visión sobre la innovación, la resiliencia y las trayectorias históricas nos brindará el marco teórico necesario para repensar el desarrollo de nuestras regiones. Para dar inicio a nuestra jornada, ahora tengo el gusto de presentar a nuestro conferencista magistral, el doctor Mario Vallée. El profesor Vallée es doctor en Geografía Humana y magíster en Geografía Humana y Planificación Regional y Local de la Universidad de Lisboa, Portugal. Actualmente es profesor catedrático en el Instituto de Geografía y Planificación Espacial EIGOT e investigador principal en el Centro de Estudios Geográficos, donde lidera el grupo de investigación SOE y contribuye como investigador integrado de alto nivel. Su trayectoria es reconocida internacionalmente por sus aportes a la geografía económica evolutiva y los sistemas regionales de innovación. Entre su extensa bibliografía se destacan investigaciones sobre el papel de las instituciones en el desarrollo territorial, la resiliencia de las regiones ante crisis económicas y las redes de conocimiento en la geografía de la innovación tecnológica. Su ponencia de hoy se titula Evolución del pensamiento en geografía económica. Entonces, profesor Mario, muy bienvenido a este espacio. Adelante, tiene la palabra. Entonces, muy buenas tardes. Bueno, buenos días por ahí en Colombia. Encantado de compartir con vosotros una reflexión de los cambios en el pensamiento en geografía económica. Y quiero agradecer al IGAC y Universidad Nacional de Colombia y concretamente a profesor John Williams por la invitación, que es un honor hacer esta conferencia. Entonces, pues que estoy en Lisboa, Portugal, y español no es la lengua materna, entonces no sé si voy a dar muchos errores o no, pero vamos a ver cómo va a ser. Voy a compartir la presentación. Ups. No sé si están mirando. ¿Sí? Sí, profesor, perfecto. Sí, bueno, perfecto. Entonces, vamos. Bueno, la geografía económica es una área de trabajo muy importante en geografía humana, pero es geografía, es decir, que los cambios en los marcos estructurales del pensamiento geográfico también han tenido y continuarán a tener
un impacto en el pensamiento, en la evolución del pensamiento en geografía económica. Y claro que lo que voy a presentar es necesariamente una selección de lo que me parece más evidente, más importante, pero cualquiera puede hacer una otra reflexión, pero otras lecturas posibles. Entonces, este es, como se dice en inglés, un disclaimer. Es decir, esto, algunas posiciones intelectuales, pues que son muy particulares. Muchos los compartimos, pero ni todos. Hay más, es una geografía económica plural. Entonces, eso es esto que quería decir en primero. Bueno, eh, siempre estamos interesados en explicar el cambio económico en el espacio, ¿sí? Eso es una área, una cuestión central en geografía y en particular en geografía económica. Pero lo podemos hacer de distintas formas, ¿no? Los costes de mercados, perdón, o por una perspectiva de instituciones o una perspectiva de trayectorias evolutivas o una perspectiva de redes o incluso unas perspectivas más críticas de poder, asimetrías de poder. Entonces, hay una variada, muchas lentes, muchas perspectivas. Entonces, vamos a intentar hacer aquí esta viaje, pasando por los virajes teóricos, ver algunas de sus aportes, algunas de sus limitaciones y al final lo que hoy, al día de hoy, la geografía económica. Entonces, para tal, y quizás un poco eficiente este programa de estructura de la conferencia, vamos a ver si es posible hacerlo en 40 a 45 minutos. Vamos a discutir estos puntos esenciales. Bueno, primero, la lógica locacional, después, cómo esta ha sido criticada por la economía política y se ha enfocado en el desarrollo desigual, la importancia de la desigualdad territorial, ¿no? Y después, a partir de aquí, algunos cambios que, desde luego, con la nueva geografía económica, pero también estos dos giros, el giro o tres giros, vamos, estos cambios, unas viradas, el giro de relacional, el giro evolutivo y el giro de la complejidad. Y después algunos frentes críticos actuales para la geografía económica. Y finalmente, un cierre. Bueno, este es el programa y desde ahí voy a decir que no hay una respuesta, vamos a decir así, correcta a muchas respuestas. Entonces, ese es lo primer punto. Y que hoy, al día de hoy, las explicaciones quizás más útiles, pues que suelen combinar diferentes elementos, casi como una posición ecléctica, teóricamente y metodológicamente ecléctica. Bueno, es decir, no necesariamente pura. Bueno, no hay problema en ser impuro, vamos aquí, porque podremos mezclar perspectivas de instituciones o de trayectorias o de redes o de poder. No, eso creo que está muy bien. Entonces no hay una respuesta sola por la cuestión. Entonces vamos a iniciar nuestro viaje y aquí vamos a ir un poco más rápido porque es más historia de la disciplina. Pues que la geografía industrial se ha interesado en analizar la ubicación de las actividades
industriales, mucho acuerdo con una perspectiva de costes, de los costes de transporte al mercado, costes de transporte de las materias primas, los insumos, costes de accesibilidad al mercado de trabajo. Y básicamente se ha utilizado este modelito de localización industrial de Weber y que, claro, es muy basado en una variable de coste de transporte. Y bueno, esto permite calcular localizaciones ideales, padrones regulares, relacionarlos con las jerarquías espaciales y, y la verdad, este ha sido un trabajo que está mucho informado por el paradigma positivista lógico, o neopositivismo, si lo queréis, más precisamente en geografía humana. Y este es, entonces, un geografía que está en búsqueda de regularidades, que adopta estrategias de movilización y tiene una aspiración a ser leyes generales del espacio económico, ¿sí? Entonces, los patrones espaciales de la actividad se explican por los costes de transporte. Es un poco limitado, claro, y a una primera tentativa de un geógrafo norteamericano que es Alan Pratt, y ha intentado introducir reducir un poco esta racionalidad abstracta, es casi como un homo economicus, todo estrictamente económica. Disculpe, profesor, qué pena, Sí. lo hemos perdido. Esa última parte hemos perdido. Por favor, ¿nos puede repetir? Sí, bueno, la lógica y este slide, ¿lo habíamos comentado ayer? ¿Este? Sí, este está perfecto. Sí, Fue solo entonces la última perfecto. frase. Entonces, esta crítica a Alan Pratt, que ha intentado, ha reconocido los límites de la racionalidad abstracta y ha introducido una idea de márgenes espaciales de rentabilidad. Es decir, que los agentes, los económicos, al nivel micro, la tomada de decisiones no es siempre informada por información perfecta, ¿no? Y hay muchas variables que pueden influir en la decisión y donde que la localización no depende solo de estos costes objetivos. Hay la percepción de oportunidades, los riesgos también influyen. Entonces es una tentativa de mejorar un poco este modelo de racionalidad, pero tiene límites. Tiene límites y el problema es que es muy basado, sigue mucho apenas los costes de transporte y bueno, es que que en los años 70 las economías capitalistas más avanzadas están atravesando un periodo de crisis de industrialización y pues que este modelo no aportaba ninguna respuesta buena. No podía decir nada de historia o cambios estructurales, no discutía las desigualdades entre regiones o ciudades y las trayectorias divergentes, no había nada que reportar que incluía instituciones, Estado,
poder, conflicto, innovación, etcétera, etcétera. Entonces es una perspectiva con muchas limitaciones que en los años 70 ha sido muy criticada. ¿Y por qué? Porque en los años 70 la geografía humana vive un periodo de contestación y hay una ascensión de las ideas marxistas en geografía y también, por supuesto, en geografía económica. Es decir, que hay una preocupación con la desigualdad, con las crisis y que entonces se desarrollan algunos conceptos que nos ayudan a entender estas desigualdades espaciales que son persistentes, es decir, hay más divergencia que convergencia entre territorios y nos ayudan a explicar los procesos de reestructuración que en muchas regiones, especialmente las regiones de industrialización más antigua, vamos a decir, quizás con ese es mejor el territorio de España que Portugal, pero vamos a decir, por ejemplo, en Asturias o en País Vasco, industrias que son maduras de siderurgia, de química, alguna química, construcción y reparación naval. Muchos sectores están en crisis, ¿no? Entonces hay que explicarlo. Y para no hablar de Inglaterra o Francia, Norte de Francia o Alemania, donde este ha sido un problema muy grave. Entonces se desarrollan conceptos clave totalmente distintos como la idea de desarrollo desigual. David Harvey propone este concepto de spatial fix, como la idea de que el capitalismo está en permanente crisis y siempre está buscando nuevos espacios, nuevas soluciones para resolver las crisis de sobreacumulación, incorporando más territorios. Entonces es una solución de resolución de crisis claramente basada en el espacio. Entonces, esto ha sido importante, los modelos centro-periferia. Y este trabajo que me gusta decir es un trabajo de lo que ha pasado en Estados Unidos de reestructuración productiva, que al final nos habla de industrialización, desindustrialización en América del Norte, Estados Unidos concretamente. Bueno, y esta perspectiva va a criticar el sistema económico, va a enfocar el papel del Estado, las dinámicas de organización y contestación de trabajo, la distribución de renta, y eso todo es central en estas perspectivas. Es decir, el espacio es como un producto del sistema capitalista. No es un espacio neutro donde hacemos una geometría para procurar el punto óptimo de minimización de los costos de transporte. Entonces, las cuestiones son diferentes. No es la localización óptima, pero la pregunta es más quién gana, quién pierde y cómo se reconfigura el territorio. Bueno, esta perspectiva que es importante tiene un problema, vamos a decir así. O decir, no responda a todo. Primero, porque hay una tendencia para casi como una predeterminación, casi que se puede decir una sobresocialización de los análisis. Y va a ocultar la diversidad del espacio y del lugar. Es decir, el espacio y el lugar es siempre el producto de la operación del sistema capitalista. Y entonces es casi como una determinación. Una periferia es siempre una periferia, es difícil evolucionar. Este es un problema, claro. Otra cuestión importante es que los trabajos no tienen una dimensión empírica sustantiva.
robusta. Bueno, sí que tiene un desarrollo teórico mucho impactante, pero en términos de evidencia empírica, eso no es tan claro. No, hay más fragilidades en los trabajos. Y es así que llegamos a los años 80 y entramos en algunos autores dicen casi como una broma, en el periodo del post, todo es post, el postfordismo, postestructuralismo, postmodernismo, bueno, lo sabéis. Es decir, que en los años 80 el mundo, desde el punto de vista económico, también político, también social, está cambiando, está cambiando. Y, y, y desde el punto de vista de ciencias sociales, vamos a, a, a intentar valorizar los procesos relacionales contingentes históricamente situados. Es decir, que no vamos a seguir un modelo predeterminado. Entonces, la contingencia es fundamental para entender la diferenciación del territorio. No hay una única lógica, incluso en el propio capitalismo. Hay muchas variedades de capitalismo, a múltiples trayectorias y múltiples combinaciones locales de relaciones sociales, institucionales y culturales. Esta es una virada importante porque, desde mi punto de vista, estamos ainda globalmente aquí. Es decir, que estamos en esta tentativa de estructura, agencia, conciliar estructura y agencia. Estamos en esta tentativa de procurar estas relaciones de contingencia de una manera más de redes, de una manera más de acuerdo con la evolución temporal, pero relacionando escalas, pero estamos aquí, estamos aquí. Entonces, esta es la idea que el territorio no es pasivo, no es donde las cosas acontecen solamente, no es solo producto de la sociedad, el territorio también hay aquí una intención de que el territorio puede, no sé si los sociólogos, los economistas les gusta mucho escuchar esto, pero la idea es que el territorio también puede, um, de alguna manera, influir en el propio sistema económico. Entonces esta es una visión mucho distinta. Esta perspectiva, estar más atenta a las estructuras de poder, los mecanismos causales, pero también los efectos que son contextuales. Acepta el contexto y la importancia del contexto. Entonces, eso es muy interesante y a mí me voy a salientar dos contributos que me han gustado muchísimo cuando estudiaba, más joven, claro. Estos han sido dos libros que han marcado muchísimo la evolución del pensamiento en geografía económica. Es el primero de la geógrafa inglesa, Doreen Massey, con su trabajo de Spatial Divisions of Labor, y que, bueno, dice que esta organización, esta geografía de trabajo y producción es un resultado de relaciones sociales y políticas y que las regiones no están cerradas, que se constituyen por relaciones. Muy interesante esta perspectiva. Y otro trabajo de estos dos de origen norteamericana, de Alan Scott y Michael Storper, de Geographical Anatomy of Industrial Capitalism, que es un libro que tiene muchísimas y variadas contribuciones, pero que es un libro que abre esta puerta para lo que viene ahí, el postestructuralismo en geografía económica. Son dos libros muchísimo interesantes que hacen parte
vamos, patrimonio de geografía económica. Bueno, entonces, ¿qué ha pasado desde ahí? Bueno, ¿qué ha pasado desde ahí? Y ahí ahora es una lectura que puede ser subjetiva, como todas las lecturas, sobre teorías en ciencias sociales, y aquí concretamente en geografía económica. Bueno, lo que pasa es que la geografía ha sido después muy influenciada por unos trabajos de economistas que incluso le han llamado la nueva geografía económica, es decir, New Economic Geography, que la idea es el estudio de la aglomeración. Es decir, que en economía hay una idea muy fuerte, que es la idea del modelo neoclásico de economía en que los rendimientos son decrecientes. Y voy a explicar un poco qué quiero decir con esto. Pero esta idea de la nueva geografía económica dice, no, los rendimientos son crecientes. Bueno, eso es muy interesante, ¿no? Porque hay una inversión total, ¿no? Del punto de vista teórico. Y eso es lo que voy a explicar por qué la actividad, especialmente la actividad económica con más intensidad tecnológica, tiende, no sé si la palabra existe en español, pero la palabra es decir que estas actividades de alta tecnología están muy concentradas en el espacio. Y los costes son muy altos en algunas de estas áreas, pero todavía las empresas, las firmas, ahí se mantienen. ¿Y por qué? Porque desde el punto de vista de la economía neoclásica, lo que diríamos era, las firmas van a salir, porque los costes son muy altos. Y no pasa eso, no pasa eso. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos causales que explican por qué la innovación, las actividades más innovadoras, si sois muy tradicionales, podremos mirar una mirada rápida de las patentes tecnológicas, están muy concentradas en el mundo. ¿Eh? ¿Y por qué? ¿Qué son los mecanismos causales para ahí, para ser estas regiones las más dinámicas? Y podemos mirar esto en diferentes escalas, a la escala del globo, pero a la escala de cada país también. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Qué pasa? Entonces aquí Krugman, que ha sido un Nobel de la economía, lo ha explicado diciendo, bueno, y aquí lo podéis mirar en la parte de arriba del gráfico, la lógica clásica, ¿no? Es decir, si hay muy rápidamente, no voy en todo el detalle, pero si las empresas están muy concentradas, pues que la demanda del espacio es mayor. Si es mayor, el precio del suelo va a crecer. Si va a crecer, los beneficios, ganancias, vamos, y competitividad va a disminuir. Y eso, claro, puede resultar en una tendencia para la relocalización e incluso disolución de la aglomeración. De verdad, este es el argumento de los economistas y muchos geógrafos económicos que dicen que la tendencia a largo plazo es una tendencia para convergencia, porque las empresas se van ubicando en otras regiones que tienen costes más bajos. Bueno, entonces ahí hay un ejemplo de una tendencia para haber menos desigualdades. Pero no pasa eso de verdad. En la parte de abajo, en rojo, podéis ver que la concentración de empresas pues les aporta más eficiencia. ¿Y por qué? Y una de las claves es
el mercado de trabajo, porque ahí tienes los recursos más especializados, tienes las instituciones más cualificadas, tienes un sistema económico muy poderoso que está constantemente innovando. Y esto resulta en incrementos de eficiencia muy largos y son superiores a el aumento de costes del suelo y del trabajo. Quiere decir, sí, el coste del suelo y del trabajo va a montar, está creciendo, pero lo que estás ganando en términos de eficiencia es mayor. Entonces, esta diferencia es siempre positiva. Incrementos de eficiencia superan los aumentos de los costes. Y por tanto, pues que las empresas se quedan aglomeradas. Esta es una idea muy básica, pero la verdad nos ayuda a explicar la tendencia para la concentración y la aglomeración. Bueno, a muchos procesos, ahí no voy a explicar todo, pero creo que los rendimientos crecientes son aquí la pieza maestra para explicar esto, ¿no? El mercado, las cadenas de suministros, ¿no? Los encadenamientos que son muy potentes en las aglomeraciones de alta tecnología. Entonces, bueno, la aglomeración va a continuar y esto es al final un potencial de divergencia, ¿no? Espacial, de desigualdad espacial. Y los geógrafos, eso es el tema esencial. Bueno, esta visión tiene aquí algunos límites de historia, de instituciones que no están bien trabajados. La aglomeración no es solo costes, claro. Entonces, los geógrafos han partido de aquí y han logrado desarrollar ideas muy, muy buenas que incluso han influenciado trabajos de Krugman y otros posteriores a Krugman. Entonces yo voy a llamarle el giro relacional y cognitivo y la aglomeración territorial. Para decir que aquí con una mirada muy rapidita, no puedo ir en detalle, sería muchas horas para explicar todo esto con cuidado, pero aquí tienes algunos conceptos de geógrafos y de economistas que ha intentado explicar la aglomeración no solo basada en costes. Entonces, el primero, por ejemplo, es Michael Storper, con su concepto muy famoso de untrader interdependencies, es decir, interdependencias que no son mercantiles. Es decir, estos agentes, estos actores se mantienen en la aglomeración porque tienen mucha confianza, capital social, relación, y eso es importante, especialmente en sectores muy innovadores, porque no sabes lo que vaya a ser el futuro. No tienes idea. Es muy importante mantener estas relaciones. O Antonelli, que es un economista, habla más del conocimiento tácito, es decir, que está muy involucrado a un lugar, a una región particular. Es allí que se produce ese conocimiento más fuerte para aquella actividad. Entonces, ahí es un poco como adaptar la idea de atmósfera industrial de Alfred Marshall. Bueno, los franceses y suizos han desarrollado la idea de un aprendizaje colectivo localizado que resulta de interacción de agentes. Este es el GREMI, el Grupo de Recherche Européen de Milieux Innovateurs, el grupo de pesquisa de medios innovadores, grupo europeo. O bueno, tienes ahí más, unos hablan en buzz local. Al final me gusta esta expresión de Mary Gertler que dice estar ahí, eso es lo importante, being there, porque estos contactos cara a cara, la confianza
no se puede sustituir. Y es por eso que estos sectores tienden a estar muy aglomerados, especialmente los más innovadores, aglomerados espacialmente. Bueno, en los geógrafos concretamente habemos trabajado diferentes perspectivas, los distritos industriales, y habemos estudiado muchísimo los distritos industriales de Italia, y los italianos han hecho un trabajo muy importante, pero esta es basada en trabajos del inicio del siglo XX de Alfred Marshall, pero vamos, Bagnasco, Beccatini han logrado progredieron bastante, mucho, digo. O tienes esta idea de los nuevos espacios industriales, que es la Escuela de Geografía Económica de California, vamos a decir así. Los clusters, que es un poco distinto, pero el trabajo de Porter o Annelies Saxenian es muy interesante. O el trabajo del grupo de medio innovador, GREMI, que habíamos hablado. Al final, esto ha tenido una traducción política. En Europa, al menos, porque no conozco otros países, no lo puedo decir muy bien, no conozco también. Pero aquí habíamos intentado construir lo que llamamos sistemas regionales de innovación y que, de alguna manera, están relacionados con esta idea de que la innovación es territorial, tiene un vínculo territorial. Vínculo con la aglomeración. Es esta interacción de empresas, universidades, instituciones públicas, ¿no? Y eso es importante. Pero hay límites. Vamos a decir, lo que estoy aquí intentando decir es que todo lo que hacemos hay algunos límites. Bueno, es esto que quizás es la energía necesaria que es necesaria para seguir investigando, seguir haciendo investigación, ¿no? Entonces, ¿qué límites vemos en estos modelos de innovación territorial? Bueno, en el mundo global, los sistemas territoriales cerrados, los sistemas territoriales no son cerrados, no están cerrados. Bueno, hoy están un poco más cerrados que a un par de años, pero no están cerrados. Tiene una naturaleza abierta y multiescalar. Entonces, estas teorías no logran discutir esto, ¿no? Después que hay una quizás excesiva valorización de la proximidad espacial. Y esa es solo una de las dimensiones. Vamos a ver dos ejemplos más concretos. Bueno, para otra vez hablar de la relación, la perspectiva relacional. Es decir, que aquí estos autores, Bartelt y otros, Maskell y Malmberg, en 2004 han hecho la idea que los clústeres que tienen mucho más suceso tienen muchos canales para trocar información y conocimiento también con otros actores en el globo. Y le han llamado a esto los pipelines, es decir, pipeline. No sabría decir en español, perdón. Es decir, estos canales son canales que permiten que estos sistemas innovadores territoriales puedan incorporar nuevas ideas, nuevo conocimiento. Yo he hecho un pequeño trabajo y habíamos llamado a eso knowledge anchoring, es decir, ancorar, como decir, crear mecanismos en la región para absorber nuevo conocimiento y mezclarlo con el conocimiento existente. Es eso. Esa es la idea de anchoring. ¿Y qué hace eso? Muchas veces son los recursos humanos más cualificados, son los académicos que están en circulación, son los ingenieros de empresas, son los gestores. Es decir, la gente que hace investigación, que está en la actividad económica, que está en contacto con otras partes del mundo y que
tiene nuevas ideas que son importantes. Entonces, y hay clusters o aglomeraciones que están más abiertas, tienen más suceso en este proceso que otros. Y eso al final del día es importante. Entonces, esta relación, una proximidad relacional y no espacial, es importante. Y ahí que Ron Boschma, que es un distinto geógrafo y amigo también, habla en este conocidísimo artículo de 2005 las distintas formas de proximidad. Claro, a cabeza y el topo la geográfica, claro, la copresencia, interacción frecuente, cara a cara, fundamental. Pero otras, ¿no? La cognitiva, es decir, las comunidades, como ahora nosotros estamos hablando, vosotros en Colombia, yo aquí, desafortunadamente, que me gustaría estar también por ahí. Esta es una comunidad. Estamos compartiendo ideas y no estamos en la misma geografía, pero es una proximidad, ¿entiendes? La organizativa, las rutinas, jerarquías, coordinación entre las firmas, institucional es una proximidad, las reglas, las normas, los estándares, y la social, la confianza, las redes, reputación. Algunas de estas áreas innovadoras están muy concentradas las empresas, pero no hay mucha confianza, están de espaldas. No, están de espaldas los actores. Y eso no es bueno, ¿no? Entonces, las diferentes formas de proximidad que son importantes. Al final, entonces, una pequeña síntesis solo para el giro relacional, es decir, que la economía son relaciones. ¿Mm? El territorio no es un contenedor, es un nodo en redes. ¿Mm? Entonces, esta idea de red es muy importante. Actores, instituciones y redes coproducen el espacio económico, ¿sí? Es esto. Claro, si las redes son muy largas en el espacio, pues que los costes de coordinación, pues que son también más elevados. Entonces, eso es importante la coordinación, porque si hay mucha confianza, puedes tener un coste de transacción más bajo, y eso importa, ¿no? En alta tecnología esto es muy importante, ¿no? Y bueno, la proximidad entonces no es solo geográfica, es también geográfica, lo insisto, pero no es solo. Y la pregunta clave, que podemos hacer es quién se conecta con quién, bajo qué reglas y con qué poder. Entonces, ¿por qué no tenemos todos el mismo poder en una red, ¿no? Entonces es porque hay mucho trabajo de redes, asimetría en las redes, y eso es interesante porque al final tiene impacto espacial. Bueno, entonces voy a hablar de una otra dimensión que me gustaría de decir que no es geografía relacional o geografía económica evolutiva, no, son dos formas de hacermos esta geografía más postestructuralista. Una perspectiva relacional, una perspectiva evolutiva, que quizás muchas veces están muy imbricadas, muy relacionadas entre sí. Entonces, estos son progresos de la geografía económica. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es el centro de preocupación aquí para esta gente de geografía económica? Es decir, que las regiones son trayectorias históricas a lo largo del tiempo, ¿no? Y que el fundamental es la explicación de cambio, adaptación y divergencia. Estos son algunos de los artículos más importantes, vamos a decir así, y algunos de los conceptos más centrales hoy. Path dependency, que es decir, lo que habíamos hecho en el pasado vaya a condicionar el futuro. Y muy relacionado con esto el concepto de related variety. Bueno, aquí diría variedad relacionada, si lo puedo. Si lo entendéis, sería variedad relacionada. Es decir, que las economías evolucionan, se diversifican,
recombinando capacidades que existen en la región y que están relacionadas. Un ejemplo muy clarito es que si hoy estoy produciendo bicicleta, pues que mañana vamos, un poco coloquial, pero claro, en el futuro se podría producir motocicleta y quizás en el futuro automóvil, ¿entiendes? Pero no puedes pasar de la bicicleta a la aeronáutica, no tienes los recursos, no tienes las capacidades relacionadas. Es un poco esa la idea. Entonces, resulta esto del concepto de branching, que es decir, nuevos sectores que están emergiendo a partir de lo existente. Esto es muy importante. Y es muy importante por las políticas de desarrollo regional. Es decir, por ejemplo, en la Unión Europea, si una región dice que entiende crear ahí un centro de biotecnología, pues que tiene que demostrar que tiene competencias. Tiene que mostrar que las universidades hacen pesquisa en tecnología, biotecnología. Tiene que mostrar que tiene laboratorios, tiene tecnologías, tiene otras infraestructuras esenciales. Si no, no puedes. No, es decir, si no puede ser como se dice a veces en los Estados Unidos, si no es wishful thinking, pues que claro, todos gustaríamos de tener biotecnología, ¿no? Pero vamos, no es fácil. Entonces, estas son las capacidades que son trabajo, firmas, ciencia, instituciones, las redes, y estos primeros trabajos nos ayudan a percibir, a entender, a explicar la divergencia, son muy interesantes. Los primeros trabajos son muy mecánicos, metodológicamente hablando. No estoy aquí hablando mucho de metodología, no es posible hacerlo así 40 minutos o sí, 45. Pero son muy mecánicos, ha sido después. Pero hoy, con el acceso a muchos datos, microdatos, la análisis es más robusta. Entonces, lo que habemos descubierto es que las regiones tienen tendencias para lock-in, es decir, se cierran en una trayectoria tecnológica y tal puede ser muy peligroso desde el punto de vista económico, ¿no? Y el lock-in ha sido una manera de explicar, por ejemplo, la crisis de industria de siderúrgica en Alemania, por ejemplo, ¿no? Cuando la industria estaba con los primeros problemas graves en crisis, había ahí un lock-in institucional, es decir, que los actores, las instituciones no querían pensar, mirar, plantear un otro futuro que no el futuro de la cirugía, pero estaba condenada. Y eso ha sido mal, porque se han gastado muchos recursos cuando no era muy posible hacer mucho más. Bueno, voy a pasar aquí, es decir, que estos problemas de la especialización muy fuerte y rígida puede ser un problema porque no tiene así una posibilidad de una buena adaptación a cambios. Y los cambios en la economía mundial son muy rápidos algunas veces. Bueno, entonces, ¿qué habemos para transformar? ¿Qué se puede hacer? Recombinar capacidades, esto de Related Variety. Y gustaría de hablar, bueno, voy a hablar de clima y energía un poco más adelante, al final, ya estoy casi al final, no os preocupéis. Pero ahora se habla muchísimo en políticas de misión, la misión. Claro, aquí es un poco la idea de Mazzucato, que las economías tienen que tener una misión, es decir, un gran objetivo, y este objetivo vaya a conducir
las decisiones individuales de los inversores, ¿no? Por ejemplo, lo que ha dado como ejemplo es lo que ha pasado en Estados Unidos con el objetivo a la ida a la Luna. Se han desarrollado muchísimas tecnologías que después han tenido impacto en la vida y la economía, ¿no? Que han sido aplicadas en otros sectores, por ejemplo. Tiene limitaciones a nivel regional. Bueno, pero vamos, la idea de estos agentes móviles que establecen los pipelines es muy importante, estos intermediarios. Y a mí me gustaría decir dos cositas apenas aquí. Este unrelated variety, porque hablemos siempre de related variety, pero también hay estudios que muestran que a veces dos sectores, dos tecnologías no relacionadas también pueden ser importantes. Claro que ahí son más relevantes en las regiones más desarrolladas, pero no solo es así. Vamos a dar un ejemplo muy concreto. Si una región tiene como objetivo desarrollar nuevas competencias en audiovisual, en la industria de juegos vídeo y de computador, ¿qué necesita? Bueno, necesita de gente que sabe de tecnologías de información, ¿no? Que sabe hacer los programas, que sabe escribir código, y bueno, ingenieros, así. Pero ¿eso es suficiente? No, no es, porque hace falta toda la dimensión creativa, porque nosotros gustamos de jugar algunos juegos electrónicos, no solo porque la programación ha sido muy buena, la jugabilidad, entonces, no, la historia también es importante, los colores, todo eso. Entonces, esos son dos sectores que aparentemente no tienen relación, pero al final pueden tener. Entonces, Unrelated Variety ha sido también constituye un importante, ¿no? Es una crítica que se hace. Y incluso ha trabajado un poco con un colega en este concepto de institutional relatedness, que es decir, algunas veces son las instituciones, especialmente en las regiones menos desarrolladas, son las instituciones que tienen modelos de organización de la actividad que pueden ser transpuestos para otras actividades. Y este caso que ha estudiado es un caso de instituciones que son especialmente fuertes en cuestiones de tecnología de información y tienen un modelo de organización de los laboratorios que lo han trasplantado para la biotecnología. Entonces, lo que está relacionado aquí son las instituciones y no los sectores. Bueno, eso para decir que esta aquí es un campo con mucha posibilidad. Voy terminando hablando hoy en el problema de la complejidad, que no estamos todavía trabajando muy bien ahí no lo habemos logrado bien ahí, pero hay que pensar un poco en esta complejidad porque no hay determinismos, los procesos no son lineares, hay feedbacks, la retroalimentación, hay mucha incertidumbre, perdón, no hay recetas universales. Entonces, todo esto es muy relevante para el futuro de la geografía económica y claro, es un reto muchísimo importante por las políticas territoriales. Esto es un facto. Bueno, algunos temas que me gustaría determinar, algunos temas que son frentes críticos actuales para la geografía económica. Aquí mismo se habla muchísimo en este momento en los territorios que se están quedando más retardados, para atrás. Aquí estoy refiriendo al trabajo de Andy Pike, pero podría decir de Andrés Rodríguez Pose también, los lugares que no importan, es decir, los lugares que están en divergencia persistente, que están casi como en una trampa territorial
y que en Europa hay una relación con la votación en partidos populistas en el espectro del sistema político, ¿eh? Entonces, esta es una cuestión importante de estos left behind places. Otro punto muy importante es con las cuestiones de creación y captura de valor y las redes globales, lo upgrading, eso es muy importante también porque gran parte de la producción está inserida, vamos, en redes globales. Claro que esto es muy importante y es un problema para muchas regiones. Otro problema y temática sería la digitalización y las plataformas que son muy centrales hoy y que están haciendo una reconfiguración espacial muy importante. Bueno, ha sacado ahí un librito sobre esto, un pequeño contributo. Y también al final la cuestión de la sustentabilidad, la crisis climática y lo que está pasando, porque las oportunidades regionales son distintas de hacer esta transición. Estos son cuatro, podría ser más, ¿eh? Pero estos son cuatro temas que me sigo interesando muchísimo y acompañando estas temáticas. Bueno, termino diciendo que por los estudiantes, ahora me dirijo a ellos, porque no hay que tener miedo, no hay que tener inseguridad, no hay seguridad nunca. No hay una única teoría, no hay una única teoría buena y otra mala. No, el mundo no es así. Hay mecanismos complementarios y nuestra tarea es articular instituciones, trayectorias, redes y más poder en sistemas complejos. Ahí sí. Bueno, y el desafío por la geografía económica, entonces, no es elegir un enfoque, pero comprender esto, como estas instituciones, las trayectorias, las redes, y poder interactuar en sistemas territoriales complejos. Sería mi mensaje final y me gustaría decir muchas gracias por su atención y ahora pues que estoy disponible por cuestiones, Bueno, lo que entendéis. Muy bien, gracias. gracias, muy bien, profesor. Muchísimas gracias, profesor Mario, por esta presentación tan clara y precisa. Ha sido fascinante cómo ha logrado deconstruir la complejidad de la geografía económica actual. Para los geógrafos y para quienes trabajamos a diario en estos temas, sus reflexiones resuenan profundamente con los desafíos que enfrentamos para lograr impactar en las políticas de desarrollo territorial. A continuación vamos a revisar algunas de las preguntas que nos han dejado en el chat. A los asistentes les recordamos pues que el registro como tal de asistencia sigue disponible y pues para quienes aún no han registrado su participación les recomendamos hacer. Bien, nos dice Carlos Castro, nos comparte una reflexión, dice, menciona, una de las consecuencias de una economía de rendimientos crecientes es la migración de capitales por todos los países latinoamericanos y Asia. Conozco el caso de empresas que dejaron fuera a sus empleados en Bogotá y eso es una debilidad para estas regiones. ¿Qué comentario tiene frente a esta reflexión que nos comparte el compañero Carlos? ¿Contesto ahora mismo o...? Sí, Como usted quiera, si quiere vamos contestando mejor y vamos barriendo así todas las preguntas. quizás dos, tres cuestiones y contesto. ¿Puede ser así? Sí, listo. Bueno, compañero Wilson Díaz dice, muy interesante la conferencia, se plantea un problema, la idea de romper paradigmas suele tener el efecto de distanciamiento entre la teoría y la práctica. ¿Cómo se puede superar esta idea para lograr modelos de innovación territorial más ajustados a la realidad? En esa misma línea tenemos otra pregunta que dice, teniendo en cuenta las diferentes escalas, ¿es la innovación un privilegio de pocos? ¿Cómo puede una región con baja densidad tecnológica, como muchas aquí en América Latina, entrar en esos circuitos de conocimiento? ¿Estamos condenados por nuestra historia económica? Ese sería como los grandes
el bloque para empezar a responder, Muy bien. profesor. Bueno, muchas gracias por su comentario y también por las cuestiones que voy a intentar responder, contestar. Bueno, la fuga de capital le añadiría también la fuga de trabajo de altamente cualificado. Eso sí que pasa, ¿no? Entonces, que eso pasa al nivel internacional y también a nivel nacional, ¿no? Porque lo que está pasando en estas aglomeraciones tiene este efecto de centrípeto, que están drenando, ¿no? Capital, cualificaciones, y tiene muchos recursos, ¿no? Entonces no, lo que quiero aquí decir es que no estoy defendiendo este modelo, estoy viendo lo que puede estar pasando y que eso es una dificultad adicional por las regiones, a mi ver, y aquí relacionado con las dos otras cuestiones, a mi ver, el problema central, no sé si es por las regiones más débiles, porque siempre pueden con un poco de inversión en infraestructura, en inversión en recursos humanos, en cualificaciones, siempre pueden mejorar un poco. El problema aquí esencial, que está más o menos identificado, es el problema de las regiones o de las economías, si queréis llamar así, a mí me gustan más regiones de nivel intermedio, que son muchísimas, ¿no? Están urbanizadas, tienen sectores tecnológicos interesantes, no muy largos, pero interesantes, pero tienen muchas actividades, bueno, que no son muy innovadoras, pero tiene algunas innovadoras. Para estas regiones, muchas de estas regiones están, la literatura dice que están en una trampa, se dice middle income trap, es decir, que no es fácil llegar a un nivel de desarrollo más elevado porque estas regiones que tienen estas aglomeraciones se están moviendo muy rápido y tienen muchos recursos porque la economía está muy global, ¿no? Entonces el circuito de capitales, pues que es, con la digitalización, la transferencia de recursos es muchísimo importante y el desarrollo es desigual, ¿no? Entonces, estas cuestiones importan, pues claro que sí. Entonces, no tiene aquí una solución miraculosa, ¿no? Pero este es un problema de la economía contemporánea, sí. Así es, profesor. En la siguiente pregunta, Juliet Cadena nos dice, ¿cómo la digitalización y las plataformas digitales reconfiguran las relaciones espaciales entre escalas locales, nacionales y globales en la economía contemporánea? ¿Y qué indicadores y metodologías permiten analizar la incidencia de las plataformas digitales en la reconfiguración espacial de la economía en contextos urbanos de América Latina? Sí. Contesto. Esta es muy específica, es que los otros ya van en otro sentido, entonces creería que primero desarrollemos esta, que es muy específica. Está bien, muy bien. Bueno, entonces... hay una similar que podría ser, dice, con el auge del Big Data y la inteligencia artificial, corre el riesgo la geografía económica de volverse una ciencia de escritorio puramente cuantitativa, perdiendo el análisis con enfoque crítico y cualitativo. Esas son como que están en la misma línea, profesor. Muy bien. Gracias por estas dos cuestiones que son muy interesantes. Pues respondo a la última en primer lugar, que no, la geografía no es solo cuantitativa. Claro que casi todos los departamentos de geografía, me gustaría saber qué pasa en Colombia, pero casi todos los departamentos de geografía hoy mismo, a hora de hoy, están haciendo inversiones en tecnología potentes porque los datos están ahí y hay mucha gente que maneja bien los sistemas de información geográfica, los jóvenes
les gusta estudiar dicho, aplicarlos. Entonces, pero no, hay mucho trabajo cualitativo, incluso muy cerca de trabajo de antropología. No hay aquí una reducción metodológica, no puede haber. ¿No? Hay mucho espacio para todos, ¿no? Y lo que pasa es que los trabajos críticos, es a través de los trabajos críticos que vamos a llegar a la conclusión que de digitalización es una nueva camada de desigualdad, ¿no? Y lo que está pasando es que está a haber una transferencia masiva de valor de las economías regionales y nacionales para estos centros de globales que concentran, que no son muchos, que concentran los grandes operadores de la economía digital. Porque cuando estamos utilizando Teams, estamos pagando aquí. Esto Teams es, ¿no? Cuando nos miramos en nuestra casa un film de Netflix, estamos pagando ¿a quién? ¿A quién? Cuando llamamos un transporte de Uber, estamos pagando ¿a quién? ¿Ah? Una parte está en la economía, pero en otra parte es traída. Entonces y aquí lo que digo es que están reconfigurando estas relaciones por transferencia de valor. Ya incluso el concepto de Digital Value Network, que es un poco como un concepto de Global Value Chain, pero aplicado a las cuestiones de lo digital. Pero también, y muy importante, porque nos gusta siempre hablar mucho del capital, pero a mí me gusta también hablar de trabajo, el trabajo. Y lo que está pasando es que estas plataformas están induciendo presiones de alteración, de cambio en la legislación laboral. Y tienen una capacidad de se adaptar a los diferentes contextos nacionales. Por ejemplo, la regulación en España no es la misma en Portugal para los trabajadores de plataforma. Pero hay una tendencia para reducir los derechos de los trabajadores, en los trabajadores de plataforma. Entonces que sí, el trabajo cualitativo sigue siendo muchísimo importante y el trabajo crítico, claro está que sí, también, pero que la digitalización está teniendo impactos muy fuertes, que sí que está, y no es muy fácil hablar de esto con datos muy concretos, ¿no? Porque no los hay, ¿eh? Entonces, algunas veces tiene mismo que ser el trabajo más cualitativo que nos puede dar algunas luces de lo que pasa. Gracias. Claro que sí, aquí hay todo un campo para seguir trabajando en ello. Bueno, Sofía Estrada nos hace una pregunta muy interesante. Dice, ¿cómo abordar temáticas de conflictos por usos ilícitos dentro de las economías que no reportan formalmente pues, al mercado y a las estadísticas que se tienen? Como es el caso de comercio de coca en regiones amazónicas. Y otro comentario del profesor John Montoya dice, ¿qué comentarios hay frente al desarrollo o desarrollismo, teniendo en cuenta que entre los posts que mencionó, las narrativas postcoloniales son altamente antidesarrollistas? Estas serían las dos últimas preguntas que están en el chat. Bueno, quizás son más difíciles de contestar, pero voy a dar mi opinión, ¿sí? Bueno, la economía informal, que es un problema que no tengo, no he estudiado, entonces no lo sabría contestar porque creo que ese problema es muy complejo y evidentemente que lo que podría decir para vosotros que lo conocéis mucho mejor que yo, no puedo acrescentar mucho perdón por eso. Entonces, pero sí alguna cosa en la última cuestión.
pues que estas narrativas postcoloniales es, claro, no sé si son antidesarrollistas, si tienen visiones de desarrollo alternativo, que son anticrecimiento, sí, estoy de acuerdo, pero no sé si están antidesarrollo. Tiene una visión de desarrollo distinta, ¿no? Porque el buen vivir, por ejemplo, que es un concepto que creo que América Latina, ¿no? Al menos lo identifico así, o el conceptos, por ejemplo, de aquí más en Europa, de foundational economies, que es lo que cuenta la economía, la economía que es básica a la vida del ciudadano y no la otra, que sí que son visiones alternativas de desarrollo que todavía en las instituciones que son capitalistas internacionales y en los gobiernos de la larguísima mayoría de los países, son preocupaciones, pero no son centrales en las políticas. Siempre estamos aquí, hay una lógica de costes, de eso ahí. Entonces, reconozco que en muchos casos, estas dimensiones de postcolonialidad o de estudios de colonial, sí, o que tiene una visión de post-growth, de post-crecimiento, y que eso no es totalmente incompatible con algunas de estas teorías, especialmente con las que tienen alguna dimensión más ambiental de transición para la sustentabilidad. Muy bien, profesor, muchas gracias. Entonces, para concluir este espacio, este primer espacio, pues quiero dejar como estas tres grandes reflexiones, pues la importancia de reconocer las trayectorias históricas, el valor de la innovación como tejido social y la urgencia de construir resiliencia en los sistemas territoriales. Y bueno, estas tres premisas desde hoy se convierten en insumos transversales para todo el equipo de trabajo de la Dirección de Investigación y Prospectiva. Muchas gracias. Ahora entonces le daré la palabra al director de Investigación y Prospectiva, Johan Andrés Avendaño. Él es doctor en Geografía, Desarrollo, Territorio. Gracias, profesor. El doctor Avendaño es doctor en Geografía, Desarrollo, Territorio y Sociedad de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de Francia, magíster en Territorio, Espacio y Sociedad, especialista en análisis de políticas públicas, y hoy nos compartirá una reflexión sobre las recientes publicaciones sobre la fragmentación y distribución de la propiedad rural en Colombia. Adelante, ingeniero Johan. Bueno, pues ingeniera Aura, muchas gracias, maestro, a usted en Portugal, muchas gracias por haberse tomado el tiempo y haber previsto este espacio para Colombia y para las demás personas que nos siguen en línea. Un saludo especial a la Universidad Nacional de Colombia, al Departamento de Geografía y a cada uno de los estudiantes, al profesor John William Montoya, que ha estado liderando este proceso allí. Queremos entonces mostrar rápidamente un poco de lo que implica, digamos, la aplicación de esa geografía económica en contextos situados y invitarles, dejarles la insinuación a que conozcan estas publicaciones, están de manera digital, así que podemos compartirlas. Voy a tomar unos cortos minutos y yo me encuentro en este momento en la ciudad de Cartagena, en la Conferencia Mundial de Reforma Agraria, la segunda conferencia mundial, y el gobierno de Colombia, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en el cual yo estoy vinculado como director nacional de investigación y prospectiva, ha lanzado la publicación que ustedes están viendo en este momento en pantalla, que se denomina Fragmentación, si me permiten, perdón, se me fue la visual, bueno, Fragmentación y Concentración de la Tierra Rural en Colombia para el año 2025. Como todos conocemos muy bien, dicho ejercicio surge de la idea de un cálculo de desigualdad, que es el índice de Gini, y lo que estamos haciendo nosotros a partir de todo el proceso es tomando todo el proceso del catastro multipropósito que ha tenido lugar en Colombia a partir de la actualización de datos municipales. Ahora lo que estamos generando nosotros en ese proceso es hacer multipropósito los datos del catastro.
Como ustedes pueden ver allí, hay un conjunto muy amplio de profesionales. Quiero darle las gracias a David Leonardo Rojas, que ha sido el coordinador de este proyecto, más el conjunto de personas que se encuentran allí. Adelante. Entonces, realmente no voy a profundizar mucho. Simplemente quiero contarles pues, que es una publicación producida de manera seriada. En el año 2024 obtuvimos una de ellas y luego ahorita en el 2025 la produjimos teniendo las líneas conceptuales que históricamente han existido en el mundo sobre ello. ¿Cuál es la diferencia del proceso que tenemos acá? Y es que Colombia, digamos, ha tenido históricamente un índice de concentración de la tierra muy alto, de 0,89, reiterando que el Gini se mide entre 0 y 1, y en la medida que me acerco a 1, la concentración de la tierra o las desigualdades que se midan son muy altas. ¿Qué ha particularizado este fenómeno? Y es que a diferencia, digamos, de otras latitudes, en el caso latinoamericano hay que sacar del mercado de tierras algunas tierras colectivas con salvaguardas constitucionales. ¿Cuál es el caso de ello? Por ejemplo, las tierras colectivas salvaguardadas de los pueblos indígenas y de las comunidades negras afrodescendientes, raizales y palenqueras. Quedan las tierras privadas, luego las tierras que están dentro de la frontera agrícola y las tierras que están dentro de esa frontera agrícola que tienen destinación agropecuaria. Ellas, en la teoría, harían parte de ese mercado inmobiliario que dinamizan esa geografía económica en el ámbito rural. Más o menos, digamos, son cerca de 70 millones de hectáreas que están allí, y lo que hace, digamos, el indicador, teniendo en cuenta la geografía de Colombia, es verificar no solamente qué tan concentrada está la tenencia de la tierra, sino eso cómo se ve reflejado en el mercado. ¿Y cuál es la manera del primer indicador que se acerca allí? Es ver la manera como está fragmentada la tierra. Para nosotros, al tener una economía en algún momento muy dependiente del sector primario, tanto en el extractivo como en el agropecuario, este monitoreo es muy importante porque si bien tenemos, digamos, otros grandes clústeres económicos, industriales en algunas zonas, tenemos también una economía terciaria de bienes y servicios, digamos, en toda esta economía informacional, pues efectivamente la economía del país tiene una base muy fuerte en los elementos extractivos que han producido algunas economías de enclave en ciertas regiones del país, principalmente donde hay extracción de carbón y de petróleo, pero también en otros lados tenemos en ese sector primario una economía que no ha logrado dar saltos a la transformación de bienes con valor agregado. Así que para hacer monitoreos de esas geografías económicas, para nosotros es fundamental conocer, digamos, este factor económico de cómo está distribuida la tierra. Y bueno, por eso, digamos, vimos pertinente para compartir a quienes nos están siguiendo a través de los diferentes medios digitales, presentarles rápidamente este estudio. Demos un enter, por favor. Enter. Y bueno, pues básicamente les estábamos planteando pues los niveles de análisis que estábamos teniendo, pues uno, la necesidad de caracterizar los elementos de fragmentación, luego concentración, y dos elementos adicionales que tiene este último estudio y tiene que ver con los conflictos de uso, lo que tiene que ver con subutilización y sobreutilización. Digamos, en el caso colombiano tenemos situaciones donde la economía ganadera está presionando la transformación de la vocación de los suelos, y por último, un análisis bastante interesante que surge como un mandato en el marco del acuerdo de paz de las inequidades que se obtienen en relación al acceso que tienen las mujeres a la tenencia de la tierra. Siguiente. Bueno, entonces simplemente a manera de contexto, reiterar que para hacer los análisis de fragmentación partimos de estas 5 categorías de minifundio, microfundio, minifundio, mediana propiedad y latifundio, con los datos que ustedes ven allí. Y lo que estamos viendo también a mano derecha son otro tipo de datos bien interesantes para nosotros y tiene que ver con un parte de las mediciones muy interesantes, y son los índices de disparidad y los análisis de los percentiles. Es muy importante porque en el caso de Colombia les adelanto algunos datos, y es que estamos viendo que las economías rurales en el país no se mueven de una manera eficiente, porque estamos viendo que, por ejemplo, el 1% de los grandes propietarios concentran el 44% de la tierra productiva en Colombia, y luego el 10% de los grandes propietarios del país están apropiados aproximadamente el 98% de las tierras. Quiere decir que el 2% de las tierras productivas con destinación agropecuaria se tienen que distribuir en el porcentaje restante.
cuando yo voy a hacer análisis de estas geografías económicas, si yo no tengo en cuenta este contexto, por supuesto en un marco de nuevas competitividades, algunas de las teorías de los clústeres, otros enfoques, sería muy difícil porque en últimas nosotros estamos viendo que hay potencialidad, porque hasta que no resolvamos estos elementos base de cómo están distribuidos, digamos, los elementos primarios, pues va a ser muy difícil que tengamos algunos indicadores un poco más equitativos. Siguiente. Siguiente. Y vámonos con los resultados de fragmentación. Entonces, un poco la síntesis de lo que les estábamos planteando acá, que vemos que en Colombia el 62% de los predios están caracterizados por minifundio, por microfundio, luego tenemos el 19% por minifundio, luego tenemos la mediana propiedad con ese 10%, y luego tenemos entonces allí al final el latifundio. Quiere decir que los grandes propietarios de este país son muy pocos, y ellos, sus grandes propiedades están caracterizadas entre mediana propiedad y latifundio, mientras que apenas un pequeño porcentaje de tierras están destinadas a los minifundios. Siguiente. Vemos entonces cómo se distribuye esto a nivel departamental, y por eso es tan importante, digamos, tener esa mirada geográfica, y eso que, digamos, estas unidades departamentales siguen siendo muy genéricas. Vemos cómo, digamos, el país, si yo lo diferencio en porcentaje de la cantidad de predios versus porcentaje de la cantidad de áreas en cada uno de estos segmentos de microfundio, minifundio, mediana propiedad y latifundio, pues tenemos algunos patrones espaciales. Vemos cómo efectivamente, por ejemplo, en el minifundio está en el mapa que está en el centro del país, el porcentaje de área, pues está presente en la mayoría del país, que es ese verde intenso, mientras que si yo lo estoy mirando por el número de predios, miren que tenemos una gran distribución en los departamentos del centro del país. Pero si nos vamos a los mapas que están al lado de la derecha, donde tenemos la participación porcentual de los latifundios del país, vemos que hay unos departamentos del oriente del país donde los latifundios son muy dominantes, mientras que el resto del país pues son de pequeña y mediana propiedad. Siguiente. Siguiente. Y quiero terminar esta primera parte analizando estos datos, y tiene que ver entonces cómo se encuentra expresado la concentración de la tierra en el país. Aquí tenemos dos grandes rangos. Colombia no tiene a nivel departamental ningún Gini que esté inferior al 60%. Perdón, al 0.6, no porcentaje, escúcheme. Está por encima del 0.6, y tenemos dos grandes bloques. Unos departamentos que están entre 0,6 y 0,8, y los otros que están por encima del 0,8 hasta casi el 1. Eso nos habla que efectivamente tenemos unos retos de política pública en el proceso de redistribución. De manera compleja, si la economía del país en el primario, en el sector primario, depende de pequeñas propiedades, lo que estamos viendo es que no hay unas condiciones óptimas para el desarrollo y la estabilidad económica del país. Tenemos unas cifras que nos hablan cómo durante la pandemia fue muy difícil y la estabilidad económica del país se veía muy afectada, porque muchas de las economías familiares que se reflejan en ese microfundio efectivamente tienen una muy poca tenencia en la tierra. Los grandes propietarios, que son los que concentran la tierra y expresan esta alta concentración en valores de 0,89 de predios privados rurales, nos permiten leer el dato que ustedes ven en las bolas de color naranja, y nos están diciendo que esas personas tienen 8 veces la propiedad que les corresponde. Dice el indicador, digamos, de disparidad, que lo ideal es que la disparidad fuera cercana a 1, pero acá se complementa la lectura del Gini con la disparidad. Y muy rápidamente, por favor, pasemos a las últimas, donde estamos haciendo los análisis de género. La siguiente. Quedémonos en esa más bien, perdón, la anterior, esta de las canchas, la anterior. Y es un poco, digamos, la lectura de las disparidades, para dejar más bien la invitación a que conozcamos el resto de los estudios. ¿Qué tenemos acá con este análisis que estamos verificando? Una sola persona propietaria en Colombia es dueña del 48% de las tierras, o sea, de 48 canchas,
partiendo de la idea que Colombia fuera distribuida en 100 canchas. Las otras 52 canchas restantes quedan para distribuir a 47 de los propietarios que pudiesen disponer. Eso ocurre con el percentil 1. Con el percentil 5, la cuestión se hace cada vez más difícil, porque 5 personas son propietarias de 72 canchas, lo que quiere decir que las otras 28 personas las otras 28 canchas estarían para distribuir en el 95% de las personas. Pero como les decía hace un rato, si vamos a las 10 personas que tienen las mayores propiedades del país, son dueñas del 90% de las tierras. Así que tenemos un escenario bastante complejo. Los estudios que hacemos, digamos, en un país que tiene una estructura como la nuestra, donde los sectores, digamos, están bastante extremos, el sector primario y el sector terciario de bienes y servicios, y una disminuida proporción del sector secundario industrial, pues nos implica a nosotros tener este horizonte que tenemos acá. Y podemos pasar a la última presentación, a la segunda presentación del estudio del mercado de la hoja de coca. Y este fue un ejercicio muy interesante que fue construido por otro conjunto de investigadores que les invitamos a que lo conozcan, y se llama La hoja de coca, una aproximación a su valor desde las rentas campesinas. Fue un ejercicio construido de la mano por algunos de los investigadores pertenecientes a nuestra Dirección de Investigación y Prospectiva, Juan David Cuervo, Iván Alexander Cifuentes. Es un ejercicio que ya está publicado, pero básicamente lo que queremos comentarles acá es el uso ya de una metodología muchísimo más local, en donde lo que hicimos fue calcular las rentas que generan en algunos lugares del país, la productividad aproximadamente en 30 años, y cómo distorsiona este mercado ilegal vinculado a la producción de cocaína, cómo distorsiona las economías locales, y cómo configura una transición de la conexión de las economías locales con las economías globales. Entonces, bueno, para cerrar este espacio, solamente queríamos presentar algunas de las aplicaciones que hemos tenido acá. Darle las gracias de nuevo, profesor, a usted. Un saludo desde Colombia, al profesor John Williams, al grupo de investigación GeoUrbe, y a cada uno de los investigadores e investigadoras de la Dirección de Investigación que han propiciado este conjunto de productos y análisis. Muchas gracias y un buen día. Gracias, ingeniera Lorena. Gracias, ingeniero Johan. Y acá tenemos unas preguntas rápidas para cerrar el espacio. La primera es, ¿cómo ha observado que la concentración de la propiedad rural bloquea la formación de sistemas regionales de innovación de los que habla el profesor Vallée? Bueno, creo que perdimos comunicación con el ingeniero Johan. No sé si me pueda escuchar bien, ingeniero. Sabemos que entendemos que está en otro lugar, entonces no sé si perdemos la comunicación o le repito la pregunta. Sí, hola. ¿Me puede repetir la pregunta? Voy a contestarla acá. Yo hago parte del equipo del ingeniero Johan, sino que está en otra actividad paralela. Entonces, yo te voy a responder. Bueno, muchas gracias. La persona que va a contestar es el coordinador de la publicación que acabamos de ver. Entonces, bueno, dice, ¿cómo ha observado que la concentración de la propiedad rural bloquea la formación de sistemas regionales de innovación de los que habla el profesor Vallée? Bueno, digamos que en relación con el tema sobre todo hablando del tema productivo, que es uno de los temas que nosotros pues analizamos en esta publicación, que es uno de los valores agregados, encontramos una conclusión, digamos que es muy interesante, muy importante, y es que al comparar la vocación que tienen, la vocación productiva que tienen los suelos rurales en Colombia contra el uso que le estamos dando actualmente y clasificarlos por áreas de subutilización o sobreutilización, encontramos que en Colombia se da una coexistencia y una correlación entre los suelos que están subutilizados y una mayor concentración de la tierra. Eso está relacionado directamente con procesos de acaparamiento de tierras y uso improductivo, especulativo de suelos, por ejemplo, que son importantes para la vocación agrícola. Generalmente esa combinación de subutilización en la mayoría de los casos se da porque los suelos tienen una vocación agrícola y tienen un uso pecuario, pero pecuario extensivo. Entonces, al tener esos resultados, empezamos a indagar un poco más
sobre las características de esos suelos y encontramos allí que, por ejemplo, la ocupación que tienen en el inventario o la densidad de inventario pecuario era, por ejemplo, 1 a 1.2, máximo en algunos casos 1.5 cabezas de ganado por hectárea. Entonces, obviamente es un uso totalmente improductivo del suelo que además tiene una vocación agrícola. Entonces, obviamente todo eso, todos esos factores y obviamente, digamos, como factores estructurales mucho más amplios, han incidido de manera muy fuerte en los procesos, no solamente de producción básicos del sector primario, sino en cualquier proceso de innovación, digamos, que se quiere implementar de tecnificación, de transformación, de generación de valor agregado a las actividades agropecuarias y pues de transformación, por ejemplo, relacionadas con alimentos. Bien, mira, hay una pregunta muy interesante de Leonor Rodríguez. Dice, ¿cómo desde el IGAC podemos hacer llegar estos datos tan valiosos del indicador Gini para poder incidir en la política pública? ¿Podemos actuar como tomadores de decisión? Es decir, la pregunta es más si esto de verdad repercute en la política pública, si llegó, digamos, a otras instancias superiores para contar con estos insumos y finalmente poder, pues, tomar decisiones que impacten el territorio. Sí, digamos que ese es uno de los retos más grandes que tenemos nosotros como instituto y en general las instituciones y entidades que producimos información estadística, geográfica, cartográfica, y es cómo lograr que esta información sea la base del instrumento técnico fundamental, el insumo para la toma de decisiones acertadas en materia de política pública. Digamos que la estrategia un poco ha sido, digamos, tiene varios frentes. El primero, obviamente, el tema de la divulgación y el permitir el acceso a la información, digamos, a cualquier actor y una difusión amplia de estos resultados. En este momento, digamos, está recién lanzado el libro. Estamos construyendo unos visores de información que también ya teníamos para los resultados de la anterior publicación y de otras publicaciones del IGAC, de otros estudios técnicos. Estamos construyendo un visor para que cualquier persona que quiera, que necesite acceder a la información, puede hacerlo, descargar, ver los mapas, hacer análisis geográficos, incentivar nuevas investigaciones de mayor profundidad a partir de eso. Eso por un lado. Por otro lado, está el trabajo interinstitucional, el tema de la interoperabilidad de los sistemas de información. Entonces, ya hemos empezado también a trabajar, por ejemplo, desde hace un tiempo, con entidades como la Agencia Nacional de Tierras, para que a partir de la información que nosotros generamos, ellos dentro de los procesos que ejecutan, que ya son procesos de ejecución de política pública, puedan incluir o focalizar sus esfuerzos, por ejemplo, en zonas de alta concentración o con determinadas características de estructura predial, por ejemplo, en las compras que ellos hacen de predios con el objetivo, digamos, que es uno de los pilares de la reforma agraria, que es el tema del acceso democrático a la tenencia de la tierra. Entonces, digamos que son un poco en ese sentido las estrategias para lograr que esta información se transforme y sea utilizada y sea la base para la toma de decisiones en la política pública. Muchas gracias, David. Ahora Juan Ramírez pregunta, ¿cómo se incluyen los patrones históricos y las nuevas dinámicas de conflicto armado dentro del análisis de la tenencia de la tierra de cara a la implementación de la reforma rural integral? Sí, bueno, digamos, hay muchísimos temas que paralelos que explican, que contextualizan, que le dan como ese matiz histórico, esas características de cómo nosotros hemos estimado la tenencia de la tierra y la concentración de la propiedad rural. El libro y el estudio toca tangencialmente algunos de estos temas, pero no a profundidad todos ellos. Entonces, por ejemplo, una relación entre conflicto armado, entre los fenómenos de despojos de tierras, de desplazamiento, de narcotráfico, temas históricos, por ejemplo, que tienen que ver con la legalidad, el tema jurídico en la seguridad de la tenencia de la tierra, son aspectos que nosotros precisamente estamos como invitando a que pues desde el instituto, desde las universidades, desde los centros de investigación se pueda profundizar para poder, digamos, tener esa relación, esas descripciones a nivel territorial, a nivel nacional, a nivel regional, respecto a esas otras variables. Claro, nosotros hacemos una caracterización muy general, pero esperamos nosotros mismos poder continuar haciendo investigaciones mucho más a detalle, pero también incentivar que el uso de los datos, y por eso la importancia de disponerlos al público, permita que se hagan ese tipo de profundizaciones
con la información que empezamos aquí a generar con este estudio. Bueno, muchas gracias, David. Muchas gracias a todo el equipo que está en Cartagena. Entendemos que han hecho un esfuerzo para atender este espacio, entonces les enviamos nuestros agradecimientos y les deseamos éxitos pues, en el desarrollo de la jornada que tienen allá. Bueno, vamos a ir cerrando este espacio. Agradecemos nuevamente al doctor Mario Valé por compartir su vasto conocimiento y al doctor Johan Avendaño por liderar estos espacios que nos permiten, como familia IGAC, estar a la vanguardia científica. Gracias a todos por su participación y sus valiosas preguntas en este espacio organizado por la Dirección de Investigación y Prospectiva y la Universidad Nacional, con el propósito de fomentar la divulgación técnico-científica y fortalecer la construcción colectiva de conocimiento sobre el territorio. Les recordamos que la grabación completa estará dispuesta en nuestro canal de YouTube, @IGAC-Colombia, y asimismo en el canal de la Universidad Nacional. Además, si tienen preguntas o comentarios, pueden escribirnos al correo eventos.científicos@igac.gov.co, y también les recordamos llenar el registro de asistencia, ya que su retroalimentación es valiosa para nosotros. Gracias por ser parte de este evento. Su participación y compromiso siguen siendo fundamentales para el crecimiento y la consolidación de este espacio interinstitucional. Les deseamos un excelente día y un muy buen fin de semana. Muchas gracias a todos.